Yo soy Joaquina Sánchez Bastías, la esposa de José María España. José María y yo nos conocimos muy jovencitos, casi niños. Había la costumbre que las familias se reunían en los patios de las casas en la tardecita para darse las noticias, contarse las últimas novedades, y allí los niños corrían mientras los adultos conversaban, y ahí fuimos creciendo en tamaño, creciendo en ideas. Teníamos en común que tanto la familia de José María como la mía tenían ideas revolucionarias, y por eso libremente pudimos expresar nuestros ideales. A los 16 años ya se decía que yo daba unos discursos que dejaba a la gente boquiabierta, y así nos fuimos enamorando poco a poco. Cuando nos dimos cuenta, nos estábamos casando. Sí, nos casamos en Naiguatá, en la hacienda de la familia España. Nos casamos en la capilla de esa hacienda. Pero a José María lo acababan de nombrar Justicia Mayor de Macuto. Entonces nos vinimos a vivir a Macuto, donde llaman el Cojo. Allí nosotros formamos un movimiento que fue el primer movimiento revolucionario, independentista y popular que tuvo Venezuela. Ahí podía participar todo el que tuviera ideas de libertad. Era todo en contra del gobierno de la corona. Le dimos cabida a los esclavos, a gente blanca, a gente criolla. En fin, el movimiento fue creciendo, hasta el punto que se empezó a extender por toda Venezuela. Mi tarea en el movimiento era encargarme de todo lo que tuviera que ver con la logística y la difusión y la propaganda. En las noches yo escribía los documentos que al día siguiente salía a distribuir, eso sí, disfrazada de mendiga, para que los españoles, los soldados españoles, no me reconocieran, porque si me reconocían, la iba a pasar bien mal. Además de eso, don Manuel Gual y don Juan de la Ruleta me encomendaron una tarea que para mí significó mucho por lo simbólico. Ellos hicieron el diseño de una bandera que llegó a ser la primera que tuvimos, y me lo entregaron y me lo confiaron para que yo lo signara en la tela y lo bordara. Fue nuestra primera bandera. Fue hecho con tanto amor. En fin, el movimiento creció, y como todos los grandes movimientos, siempre hay alguien que traiciona. Nosotros no fuimos la excepción, fuimos traicionados. Nos empezaron a perseguir. Era ya frecuente que allanaran nuestras casas, la casa de Macuto, la casa de La Guaira, hasta que un día, cuando yo regresaba del mercado, en la puerta me estaban esperando soldados españoles, y enseguida me llevaron a las bóvedas para interrogarme. Yo estaba embarazada y era evidente mi embarazo. La Justicia Mayor de La Guaira, cuando me interrogó, me dijo: ¿cómo es posible que usted diga y asegure que su esposo no está en Venezuela si su embarazo es evidente? Allí fue donde tragué hueso y pensé: primero está la vida de mi esposo y la grandeza de la patria. Haciéndome la que no me importaba nada, con desparpajo le respondí: bueno,
¿Y es que acaso José María España es el único hombre que puede hacer hijos en Macuto? Respiré hondo. Me tranquilicé cuando, en vista de mi respuesta, no les quedó más remedio que devolverme a casa. Pero eso no duraría mucho, porque la persecución siguió, los comentarios, los interrogatorios a nuestros amigos, vecinos, compañeros, torturas. Y por fin, bueno, llegó el día en que nos apresaron a los dos y ya no hubo vuelta atrás. Nos llevaron 2 días, por 2 días estuvimos en las bóvedas, mientras se preparaba todo el traslado para Caracas. Y allí comparecimos ante el capitán general. A mí me dieron 8 años de prisión en la Casa de la Misericordia, allá mismo en Caracas. Pero a José María le dieron pena de muerte. Y ese fue el último día, la última vez que nos vimos. Ya confinada en la prisión, me enteré de la forma tan cruel como lo asesinaron. Cuentan que llegó arrastrado por un caballo y lo subieron al cadalso, lo ahorcaron y no contentos con eso, cuando lo bajaron, lo descuartizaron. Cada parte de su humanidad la fueron colgando en el camino que va desde Maiquetía hasta Naiguatá, para que sirviera de escarmiento a nuestros seguidores. Claro, ya la cabeza la habían colgado en el palo más alto, en la Plaza Mayor de Caracas. Ya después de eso, pues mi humanidad se quebrantó y la ansiedad, la tristeza, la tragedia dieron como resultado que perdí a mi 9º hijo. Era un varoncito. Pero me tenía que reponer, yo no podía regodearme en la tristeza, en la tragedia. Si había toda una patria que esperaba. Y me puse a pensar de qué manera yo podía contribuir a la libertad total de mi patria, estando ahí encerrada en 4 paredes. Y me di cuenta que todos los días ingresaban nuevas mujeres allí a la Casa de la Misericordia, y todas tenían algo en común. Primero, que eran analfabetas. Segundo, que eran tan pobres que se veían obligadas a robar para comer. Y yo dije, ya sé cómo voy a contribuir a que este movimiento no muera estando aquí. Me dediqué a enseñar a leer y a escribir a todas esas mujeres. Poco a poco, mientras aprendían a leer y a escribir, les fui sembrando la semillita del amor a Venezuela, el deseo grande de tener por fin una patria libre y soberana. Sí, cuando yo salí de la Casa de la Misericordia, muchas de ellas me siguieron y muchas de ellas me ayudaron. Porque cuando salí a los 8 años, en 1808 exactamente, a mí me mandaron para Cumaná. A mí me prohibieron expresamente volver a La Guaira o quedarme en Caracas. No les convenía. Sí, me mandaron para Cumaná. Ellos creían que allí yo no iba a poder volver a las andadas. Se equivocaron. Porque de una vez cuando salí, tuve la ayuda primero de esas mujeres y después muchas de ellas sirvieron de contacto con gente en Cumaná para que me recibieran y me acomodaran.
Y así fue cuando llegué a Cumaná después de esa larga travesía, en mulas que ellas mismas me consiguieron. Pero cuando llegué allá, ya había un ranchito y ahí me pude acomodar con mis 8 hijos y mis 2 amigas de confianza que alguna vez habían sido mis esclavas. ¿Cómo subsistí? Bueno, acuérdense que yo cosí y bordé una bandera. Yo sabía mucho de eso, de coser y bordar, y me dediqué a hacerlo para la gente adinerada, para la gente acomodada de Cumaná. Y mis 2 amigas, mis 2 compañeras, enseñaron a mis hijos el arte de la tierra, de la siembra, de cultivar y de cuidar las aves de corral. Así vivimos hasta que el movimiento que nosotros fundamos ya había dado sus frutos en muchas ciudades de Venezuela. Y el 19 de abril de 1810, el pueblo se atrevió, el pueblo gritó, el pueblo se enfrentó a Juan Vicente Emparan y le dijo: ¡fuera! ¡No queremos más gobierno español! Y ahí fue donde las cosas empezaron a cambiar. Un tiempito después, ¡qué sorpresa! Llegaron a buscarme a Cumaná con todos los gastos pagados y cómodamente me trasladaron a Caracas. Y me vi un día en la Plaza Mayor de Caracas, en el mismo lugar donde asesinaron a mi esposo, formando parte de un gran homenaje, un reconocimiento. Él tenía razón, él lo dijo, que no pasaría mucho tiempo hasta que sus cenizas fueran honradas. Allí, en ese homenaje, de manos del mismísimo generalísimo Francisco de Miranda, mis 2 hijos mayores recibieron la bandera tricolor y fueron ellos los primeros que izaron la bandera tricolor en la Plaza Mayor de Caracas. Ya después de ese día quedé en libertad, en verdadera libertad, porque me devolvieron todas mis posesiones y me dejaron escoger dónde yo quería vivir. Me regresé a mi Guaira querida, a seguir tomando posesión de lo que faltaba para obtener la libertad. Seguí con el movimiento y entonces recordé aquellos días en que hice aquella tarea tan bella de bordar la bandera. Se las voy a enseñar. Esta fue la bandera que me entregaron don Manuel Juan y don Juan de la Ruleta para que yo signara y bordara. Con ese sol esplendoroso que brillará e iluminará siempre el camino de la libertad. ¡Viva la Guaira! ¡Viva! ¡Viva la mujer guaireña! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva!